Hola, bienvenida a Proyecto Cristocéntricas, soy Sandra Barrera. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, déjame un me gusta, suscríbete al canal y califica el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y ahora sí, ponte los audífonos, toma tu Biblia, tu café y comencemos. Hola queridas hermanas y amigas, bienvenidas al podcast de Proyecto Cristocéntricas. Este es un podcast dirigido a mujeres que se basa en las Sagradas Escrituras y tiene como objetivos que juntas aprendamos a pensar y a enfocar toda nuestra vida al propósito bíblico de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hoy nos sumergiremos en un tema profundo y fundamental para entender el sufrimiento: la soberanía, la providencia, la sabiduría y el amor de Dios en medio de la dificultad. Este episodio tiene como propósito que juntas conozcamos más el carácter de Dios, porque solamente conociendo quién es Dios podemos entender todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. Antes de entrar a hablar de los propósitos de nuestras dificultades, es fundamental que entendamos algunos aspectos del carácter de Dios. Comencemos hablando entonces de la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él tiene absoluta autoridad, poder y control sobre toda la creación, sobre todos los eventos y circunstancias, sobre todas las acciones humanas, ya sean grandes o pequeñas, evidentes o invisibles. Él actúa siempre según su voluntad perfecta y nadie puede frustrar sus propósitos eternos. Esto claramente lo encontramos en las Escrituras. Hoy vamos a leer muchos pasajes bíblicos, así que yo te animo para que agarres tu Biblia y leas conmigo los pasajes a continuación. Primera de Timoteo 6:15. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí Pablo establece que Dios es único y supremo gobernante sobre todos los gobernantes humanos. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Isaías 14:27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Isaías 43:13. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librarse de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Daniel 4:35. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Santiago 4:15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Entonces, como podemos ver, la Biblia nos enseña, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, que Dios controla absolutamente todos los aspectos de este universo, que nada está fuera de su autoridad y que nadie puede actuar en contra de su voluntad soberana. Hablemos ahora de la providencia de Dios. La providencia es la aplicación práctica de la soberanía de Dios. Es su constante cuidado, dirección y gobierno absoluto de toda la creación, guiando cada evento y circunstancia hacia el cumplimiento de su propósito. Nada en este universo sucede por accidente o azar. Todo, absolutamente todo, es obra de Dios. James Packer, un teólogo del siglo XX, definió la providencia de esta manera. Él dijo, la providencia es la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada. Él guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo, su propia gloria.
Entonces podríamos simplificar la definición de providencia diciendo que es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación con dos propósitos: su gloria y el bien de su pueblo. ¿Y cómo luciría esto en la vida práctica? Lo podemos ver en el hecho de que Dios sustenta todas las cosas continuamente. Dios mantiene y sostiene activamente todo lo que Él creó. La Biblia no solo nos enseña que Dios sustenta todo lo que existe, sino que Dios gobierna sobre todas las circunstancias. Todo evento, bueno o malo, está bajo su autoridad. También podemos ver la enseñanza de la Biblia acerca de la soberanía de Dios sobre las personas. Cómo Dios interviene soberanamente en los corazones de las personas, en sus decisiones, en la voluntad humana, con el objetivo de cumplir su propósito. Las personas actuamos libremente, sin embargo, nuestras acciones son guiadas o son refrenadas por Dios para lograr sus planes específicos, sean favorables o desfavorables desde nuestra perspectiva humana. Algunos ejemplos bíblicos sobre esto los encontramos en Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. En Éxodo 3, 21 y 22 y en Éxodo 12, 35 y 36, te invito a que los leas en casa. Dios movió a los egipcios para que entregaran voluntariamente bienes a los israelitas, logrando así que estos últimos salieran de Egipto con riquezas. Otros pasajes donde podemos ver esto es Esdras 1:1, Esdras 1:5, Esdras 6:22, Isaías 45 del 4 al 5. En estos pasajes podemos encontrar cómo Dios movió los corazones del rey Ciro y posteriormente del rey Darío para que permitieran a los israelitas reconstruir el templo de Jerusalén. Y también puso en los israelitas el deseo de ir y realizar esta tarea de la reconstrucción del templo. En Daniel capítulo 1 versículo 9, Dios hizo que Daniel encontrara gracia ante el jefe de los eunucos. En 2 Corintios 8, 16 y 17, Dios puso en Tito el mismo cuidado y preocupación por los corintios que Pablo tuvo. En Génesis 20, versículo 6, Dios refrenó a Abimelech para que no pecara tomando a Sara. En Génesis 35, 5, Dios infundió un terror divino sobre los enemigos de Jacob para proteger a su familia. En Éxodo 34, 23 al 24, Dios prometió proteger la tierra de los israelitas cuando ellos, obedeciendo su mandato, dejaban sus territorios indefensos 3 veces al año para adorarle. En Génesis 50, 20, Dios usó la maldad de los hermanos de José para lograr un propósito bueno, preservando la vida de muchas personas. En Deuteronomio 2:30 y Josué 11:20, Dios endureció el corazón de Sihón y de otros reyes para entregarlos en manos de Israel. Estos son solo ejemplos de lo que la Biblia evidencia, que Dios gobierna sobre los corazones de las personas. En la Biblia también encontramos que Dios es soberano sobre las naciones. Esto significa que Dios controla el destino de las naciones y de sus gobernantes, incluyendo quién gobierna, cuánto dura su mandato, las decisiones políticas y las victorias militares. Las naciones son instrumentos que Dios usa para cumplir sus propósitos, aunque actúen libremente según sus propias intenciones o a través de una supuesta democracia. Es Dios realmente quien está moviendo los hilos de las naciones. Algunos ejemplos bíblicos de esto los encontramos en 2 Crónicas 26. Ahí vemos cómo Dios gobierna sobre las naciones con poder absoluto. Hechos 4, 27, 28. Herodes, Poncio Pilatos y los líderes de Israel hicieron lo que Dios ya había determinado en la crucifixión de Cristo. Proverbios 16:9 nos enseña que las decisiones humanas son guiadas por Dios aún en asuntos gubernamentales. Romanos 13 del 1 al 4. Toda autoridad es establecida por Dios y gobierna bajo su soberanía. Primera de Timoteo 2 del 1 al 2. Dios nos ordena orar por los gobernantes, mostrando así que Él tiene el control sobre sus decisiones. Daniel 4, 17 y 32. También Isaías 40, 23 y 24.
En estos aprendemos que Dios elige gobernantes y determina la duración de su poder. Proverbios 16:33, Primera de Reyes 12:15, Segunda de Samuel 17:14. Aquí aprendemos que las decisiones aparentemente humanas, incluso decisiones políticas, están bajo el control soberano de Dios. Y en otros pasajes como Proverbios 21:31, Jueces 7:2 y 3, Primera de Samuel 14:6, Primera de Reyes 20:28 y 29, podemos aprender que Dios determina el resultado de las guerras, otorgando victoria o derrota según sus propósitos. Otro aspecto de la soberanía de Dios que encontramos en las Escrituras es que Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios ejerce un control directo sobre todas las fuerzas naturales, desde las condiciones climáticas hasta circunstancias físicas personales. No hay acontecimientos naturales casuales, pues todos ellos son guiados o permitidos por Dios para cumplir su voluntad. Algunos ejemplos bíblicos de esto los encontramos en Jeremías 14:22, donde vemos que solo Dios controla la lluvia y las manifestaciones climáticas. En Job 37:6, 37:10 al 13, en Salmo 147:8 y 16 al 18, en Jeremías 10:13, Amós 4:7, Mateo 5:45, encontramos que Dios controla directamente todos los eventos climáticos y naturales, sean buenos o destructivos. En Éxodo 4:11, Juan capítulo 9 versículos 2 y 3, Salmo 139:13, Primera de Samuel 1:5, Lucas 1:13, encontramos que Dios tiene dominio absoluto sobre las enfermedades, sobre condiciones físicas, defectos de nacimiento, sobre la esterilidad. Él determina estas circunstancias para cumplir sus planes específicos, incluyendo la manifestación de su gloria y la ejecución de sus propósitos en la vida humana. Así que tenemos suficiente evidencia bíblica sobre la soberanía de Dios, sobre todas las circunstancias, la naturaleza, los gobiernos y sobre las personas. Ahora hablemos un poco de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es profunda, es infinita, perfecta y por lo tanto infalible. Dios jamás comete errores. Él siempre realiza el mejor curso de acción para lograr sus propósitos. Romanos 11:33 dice: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos». También el Salmo 147:5 dice que el entendimiento de Dios es infinito. La sabiduría de Dios escoge siempre los mejores fines y los mejores medios para lograrlos. Su propósito último es siempre su propia gloria. La sabiduría divina es mucho más evidente en las dificultades que en las bendiciones. Romanos 8:28 y 29 dice que Dios usa todas las circunstancias, buenas y malas, para conformar a sus hijos a la imagen de Cristo. Y Hebreos 12:10 dice que Dios nos disciplina con sabiduría para que compartamos su santidad. La sabiduría divina supera nuestra sabiduría humana. Nuestra sabiduría es limitada. Es falible. Por eso, Dios no explica siempre sus razones, sino que demanda nuestra confianza absoluta en su sabiduría infinita. Es por esto que Isaías 55:8 y 9 nos enseña que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros y por lo tanto son incomprensibles para nosotros. No podemos hablar de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios sin hablar de su amor. El amor de Dios es igualmente infinito, perfecto y absolutamente confiable. De hecho, Dios en esencia es amor. Primera de Juan 4:8 lo dice. Eso quiere decir que todo lo que Él hace es bueno. El Salmo 145, versículos 7 al 9 dice que Dios es inmensamente bueno y misericordioso. Ezequiel 18:23 dice que Dios no desea la muerte del impío, mostrando así su misericordia. La prueba máxima del amor de Dios es el sacrificio de Cristo por los pecadores, lo cual elimina la duda sobre su amor. Primera de Juan 4, del 9 al 10, dice que Dios mostró su gran amor enviando a Jesús a morir por nosotros. Romanos 5, versículo 8, dice que Dios manifestó su amor aun cuando éramos pecadores. Efesios 2, del 1 al 3,
nos enseña que estamos muertos en el pecado y merecemos la ira de Dios, pero Dios en su amor nos envió a un Salvador, a Jesucristo, para que nosotros podamos beneficiarnos de su obra si creemos en Él y nos arrepentimos. Ante la tentación de dudar de su amor, nosotras como creyentes debemos siempre mirar a la cruz de Cristo, recordando que si Dios dio lo más grande, que es su Hijo, entonces proveerá lo menor. Romanos 8:32 dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué conexión tiene la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios? Estos atributos no operan en conflicto, siempre operan en perfecta unidad. Dios es soberano, quiere decir que Él puede hacer todo. Dios es sabio, quiere decir que Él sabe qué hacer. Y Dios es amoroso, lo que quiere decir que lo hace para nuestro bien. La soberanía de Dios, combinada con su sabiduría y amor, nos asegura que todas las cosas, buenas o adversas, sirven para nuestro beneficio último y para su gloria. ¿Y cuál es la importancia de todo esto para nosotras como creyentes? Nosotras como cristianas debemos vivir con absoluta confianza en la sabiduría y amor soberanos de Dios. Debemos tener una actitud de humildad ante el misterio de Dios, ante lo que no comprendemos de Él, ante las respuestas que no recibimos de Él. Debemos confiar en su providencia diaria. Él camina con nosotras. Debemos someternos a su disciplina amorosa, porque sabemos que Él nos está moldeando a su imagen. También debemos tener una fe inquebrantable en su fidelidad. Nada podrá separarnos de su amor, es lo que Él promete en su palabra, Romanos 8, del 35 al 39. La soberanía de Dios en el sufrimiento no nos llama a endurecer el corazón, no nos llama a enojarnos con Dios, a ser indiferentes con Él y a guardar silencio, sino que nos llama a postrarnos en fe, sabiendo que cada lágrima es contada por Él, que cada dolor tiene un propósito, y cada proceso tiene como meta la gloria de Dios y nuestro bien eterno. La Biblia nos enseña en Job 42, del 3 al 5, que al final de todo su sufrimiento Job reconoció que aunque Dios no le explicó todo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios nos promete estar presente y fortalecernos en toda circunstancia. Dios camina con nosotras en cada prueba, y su gracia es absolutamente suficiente en nuestro sufrimiento. Esa es la voluntad de Dios, que nosotras vivamos confiando plenamente en Él, experimentando su paz, experimentando el gozo que solo Él puede darnos, que solo viene de depender de su sabiduría soberana y su amor infinito. Quiero concluir con esto. La soberanía y la providencia de Dios implican que Él está en absoluto control de cada detalle del universo, de cada detalle de nuestra vida para sus propósitos eternos. Y por eso, aunque no comprendamos plenamente sus caminos en momentos difíciles, debemos confiar en Él y podemos confiar en Él, sabiendo que cada circunstancia está diseñada para su gloria y para nuestro bien. La respuesta correcta ante la adversidad es una fe humilde y constante en el Dios soberano y sabio, que nunca deja de sostener, de cuidar y de gobernar cada detalle de nuestra vida. El llamado hoy es a mirar a Cristo, a mirar su sacrificio en la cruz, a ver su soberanía, su sabiduría y su amor en su máxima expresión en el sacrificio de Cristo. Allí el peor sufrimiento produjo la mayor gloria, nuestra salvación. Por eso debemos vivir en confianza. Y cuando hay dudas en nuestros corazones, cuando hay miedos o cuando hay pecados no confesados, debemos correr a los pies de Cristo. Él no solo gobierna el universo, Él gobierna también el corazón arrepentido que se rinde a su gracia. Y con esto concluyo este episodio acerca de la soberanía, la providencia, la sabiduría y el amor de Dios. Elementos que debemos entender muy bien para continuar hablando de sufrimiento. Nos vemos en el próximo episodio con una linda sorpresa que les tengo, así que por favor no se lo pierdan. Nos vemos la próxima.